Nací y crecí en un suburbio de Ciudad de México, en una familia de clase media, donde el deporte era una de las pocas formas de salir adelante en tiempos difíciles. Me llamo Javier y ahora tengo 59 años. He trabajado toda mi vida como entrenador de béisbol en la preparatoria de una de las escuelas locales, aunque a veces tuve que buscar trabajos adicionales, arbitrar partidos amateurs o ayudar a organizar torneos municipales. Podría parecer una profesión decente, pero el dinero siempre fue escaso. La escuela pagaba poco, no veía oportunidades de crecimiento, y los ingresos extra eran irregulares. Aún así, amaba mi trabajo, sobre todo los momentos en los que lograba ayudar a los adolescentes a creer en sí mismos. Siempre quise que mis propios hijos algún día se sintieran orgullosos de mí. Me casé a los 27 años y mi esposa, Sofía, era un poco más joven que yo. En ese entonces tenía 24. Nos conocimos en un partido amateur, donde ella trabajaba como voluntaria en la mesa de registro de los participantes, y yo estaba reemplazando a otro entrenador ese día. Nos hicimos cercanos rápidamente. Hablábamos de música, de conocidos en común. Soñábamos con cómo criaríamos a nuestros hijos y viviríamos sin preocupaciones, a pesar de las dificultades. Me parecía que éramos la pareja perfecta. Y por mucho tiempo, todo marchó bien. A los 30 años nació nuestro hijo Ramón, y 2 años después, llegó nuestra hija Carla. La paternidad se convirtió en mi mayor inspiración. Quería que mis hijos no carecieran de nada, pero las dificultades económicas siempre estaban presentes. Sofía, al ver mi esfuerzo en el trabajo, intentaba apoyarme por un tiempo, aunque a menudo teníamos que ahorrar mucho. Sin embargo, ella siempre soñó con una vida más cómoda. Provenía de una familia donde su padre y su madre tenían negocios, y le parecía que su nivel de bienestar estaba al alcance de cualquiera que pusiera el suficiente esfuerzo. Con los años, cada vez enfrentábamos más su insatisfacción. Quería una casa mejor, cosas nuevas, viajes más costosos. Yo, desafortunadamente, solo podía ofrecer un salario estable, pero no muy alto, como entrenador, además de bonificaciones ocasionales. Con el tiempo, sus sueños y exigencias comenzaron a superar mis posibilidades. Aún así, trataba de no perder el entusiasmo, y hacía todo lo posible. Ramón y Carla eran mi alegría. Pasaban mucho tiempo en el campo, y los ayudaba a adaptarse a cualquier deporte que despertara su interés. Mi hijo intentó jugar fútbol, y mi hija practicó atletismo en su infancia, y me hacía feliz ver su pasión. Sofía, por su parte, se quedaba en casa. Las tradiciones en su familia establecían que la mujer se encargaba del hogar y de la crianza de los hijos, por lo que solo trabajó por un corto periodo cuando ellos comenzaron la escuela primaria. Luego decidió volver a ser ama de casa, y yo la apoyé en eso, porque me parecía que ayudaría a los niños a sentir el amor maternal en su totalidad. Honestamente creía que nuestro hogar, aunque no el más lujoso, estaba lleno de calidez y amor. Tal vez algunas señales de alerta aparecieron años antes del momento decisivo, pero no les di demasiada importancia. Comenzamos a pelear más seguido por el dinero. A veces Sofía se quejaba de que su vida era aburrida y monótona, que yo no me esforzaba lo suficiente por la familia. Por mi parte, también me cansaba de las constantes quejas, aunque seguía amándola a ella y a mis hijos, y creía que todo se arreglaría. Cuando Ramón cumplió 20 años, se mudó de casa para dedicarse a sus propios asuntos en otra ciudad, cerca de la universidad, y Carla se fue un par de años después para estudiar periodismo. Sofía y yo, al quedarnos solos, esperábamos recuperar la armonía, ya que ahora no tendríamos que preocuparnos por los gastos escolares de los niños. Sin embargo, las cosas no salieron como esperábamos. Ella se irritaba cada vez más por la falta de dinero. Intentábamos tener largas conversaciones para encontrar una solución, pero siempre terminaban en discusiones pesadas. Ahora que la casa estaba en silencio sin los niños, solo quedaban los reproches, y mi propia frustración se acumulaba, como si alguien estuviera llenando un vaso ya casi a punto de desbordarse. Un día noté cambios sospechosos en el comportamiento de Sofía. Empezaba a llegar tarde más seguido. Decía que se reunía con viejas amigas, como si intentara llenar algún vacío. Me preocupaba que buscara consuelo o nuevas experiencias fuera de casa, pero no quería pensar lo peor. Tal vez fue precisamente mi costumbre de minimizar las cosas. No es para tanto. Lo que me hizo perder de vista el momento en que nuestra relación se desvió por completo. Resultó que Sofía había comenzado una relación secreta con un hombre al que conocía desde la universidad, y pronto me di cuenta de que la situación ya había llegado demasiado lejos. Aquel día en que descubrí su infidelidad se convirtió en uno de los más dolorosos de mi vida. Sentí como si me hubieran golpeado en la cabeza con un bate pesado. Durante mucho tiempo, reflexioné sobre qué hacer. Si intentar salvar el matrimonio por los hijos, por la costumbre,
por mí mismo. Pero cuando todos los hechos encajaron, entendí que difícilmente podría seguir viviendo como si nada hubiera pasado. Además, nuestros constantes conflictos me hacían sentir que llevaba mucho tiempo al borde del agotamiento, y aunque para ese entonces nuestros hijos ya eran completamente independientes, su opinión seguía siendo muy importante para mí. Aún así, tomé la decisión de separarme oficialmente. Empaqué mis cosas y me mudé a otro apartamento, el mismo día en que descubrí que Sofía llevaba meses en una relación con ese hombre. Decir que me sentía devastado sería quedarse corto. Mi estado de ánimo se desplomó hasta el suelo, y con él, mi fe en que la familia y los seres queridos podían ser un pilar confiable. Sin embargo, lo que vino después fue aún más inesperado. Mi hijo y mi hija, a quienes acudí en primer lugar con la esperanza de recibir apoyo, inexplicablemente se pusieron del lado de Sofía. Insistían en que ella había sido ama de casa por demasiado tiempo, que le hacían falta nuevas experiencias y que nuestras constantes discusiones la habían agotado durante años. No podía entender por qué mis propios hijos trataban de justificar el comportamiento de su madre, quien, en esencia, había traicionado el espacio familiar que habíamos construido juntos. Aquella situación me hirió profundamente. Además del dolor por la separación con Sofía, de repente me enfrenté al rechazo de mis propios hijos. Traté de explicarles que yo también había pasado años lidiando con dificultades económicas y emocionales, pero jamás busqué consuelo en otra persona. Sin embargo, ellos insistían en que la culpa era de la situación, que Sofía simplemente estaba cansada de la monotonía, y que, de alguna manera, yo mismo la había llevado a la desesperación. Nuestras conversaciones subían de tono rápidamente, y sentía como una brecha de incomprensión se abría entre nosotros. Al final, tanto Ramón como Carla decidieron dejar de hablar conmigo por un tiempo, alegando que yo estaba siendo injusto con su madre. El proceso de separación oficial fue doloroso, y me dejó prácticamente en total aislamiento. Sofía siguió en contacto con los hijos, pero yo no. Me volqué completamente en el trabajo para llenar el vacío y no derrumbarme. Pero incluso en la escuela, me rodeaban personas que conocían mi situación familiar. Algunos me mostraban compasión, otros no entendían por qué no intentaba encontrar un punto medio. Con cada día que pasaba, sentía una creciente necesidad de irme lejos, de salir de Ciudad de México y cambiar mi vida. Al fin y al cabo, había perdido a los 2 hijos que tanto amaba. A veces soñaba con que volvíamos a estar juntos en casa, riendo y haciendo planes, pero solo eran sueños. Pasaron varios meses desde que Sofía confesó su infidelidad y dejó nuestra familia. En poco tiempo se mudó con aquel hombre, y poco después, incluso formalizó su relación con él. Mis hijos y yo terminamos completamente distanciados. Llegó un punto en el que intenté no pensar en sus vidas, porque el dolor era demasiado grande. Mis familiares por parte de mi madre intentaron integrarme a reuniones familiares, asegurándome que mis hijos no querían lastimarme, pero para mí esas palabras eran vacías. Ellos no habían vivido lo que yo viví. Durante años me dediqué con esmero a mi trabajo en la escuela, tratando de aceptar que mi familia se había perdido para siempre. El tiempo pasó, y un día surgió una oportunidad. Mi viejo amigo Salvador, con quien alguna vez organizamos torneos de béisbol, me propuso abrir nuestro propio centro deportivo en una zona con poca infraestructura. Él también sabía que los entrenadores en las escuelas públicas ganaban una miseria, y decidió que uniéramos fuerzas. Involucramos a otro conocido, Félix, quien tenía talento para los negocios, y entre los tres armamos un plan. La idea era crear un espacio donde niños y adolescentes pudieran practicar béisbol, fútbol, atletismo y otros deportes a nivel profesional, pero a precios accesibles. Poner en marcha el proyecto fue mucho más difícil de lo que pensaba. Tuvimos que buscar un local, negociar con inversionistas, hacer trámites, comprar el equipo necesario. Pero confiábamos en que aquello sería nuestro respaldo para la jubilación. Aunque al principio todo avanzaba lentamente, con los años logramos convertir el centro deportivo en un lugar de referencia para jóvenes y padres de familia, quienes veían que combinábamos calidad con precios razonables. Poco a poco, nuestra reputación creció, corrió el boca a boca positivo, y con ello, aumentaron los ingresos. Sin darme cuenta, empecé a ganar más dinero del que jamás había imaginado, y al mismo tiempo, seguía haciendo lo que me apasionaba. Reduje mis horas en la escuela pública, y me enfoqué en el centro, donde podía aplicar toda mi experiencia, y por primera vez, recibir un ingreso digno. Para ser honesto, sentía una ligera amargura al darme cuenta de que, en el mejor momento de mi vida, no tenía familia con quien compartir mi éxito. Pero supongo que así es la vida. Pasaron los años. Cumplí 59 y aún me mantenía activo. En el centro formamos un equipo sólido. Entrenadores jóvenes, gerentes, administradores.
Incluso llegaron inversionistas que querían abrir una sucursal en otra ciudad. Para entonces, ya había aceptado que mis hijos llevaban su propia vida desde hacía tiempo. De vez en cuando, conocidos me contaban que Ramón se había casado hacía algunos años y que Carla también contrajo matrimonio poco después. Pero nunca recibí invitaciones a sus bodas. Me dijeron que Sofía y su nuevo esposo estuvieron allí, que todo parecía sacado de un álbum familiar feliz. Cada vez que pensaba en mi relación perdida con mis hijos, algo se apretaba en mi pecho, pero me refugiaba en el trabajo, convenciéndome de que era lo mejor. Sin embargo, mi vida profesional daba frutos. Veía a los estudiantes en nuestro centro, y me alegraba de que algunos lograran grandes éxitos deportivos. Nos hacían entrevistas, los periódicos locales y canales de Internet hablaban del centro deportivo como un proyecto único en los suburbios de Ciudad de México, y justo en medio de este auge, como un rayo caído del cielo, recibí una llamada de Ramón. Al escuchar su voz después de tantos años, apenas podía creerlo. Me dijo que quería verme, que me extrañaba y que había algo personal de lo que quería hablar. Dentro de mí di un salto de emoción. ¿Sería este el momento que tanto había esperado? ¿Mis hijos finalmente estaban dispuestos a dejar el pasado atrás y reconstruir nuestra relación? Acepté la reunión. Y, unos días después, no solo Ramón apareció en mi puerta, sino también Carla. Cuando abrí la puerta, una tormenta de emociones me invadió. Por un lado, el deseo de abrazarlos y mostrarles cuánto los extrañaba. Por otro, el peso de la herida que llevaba años cargando. Después de todo, ellos se habían alejado de mí sin siquiera invitarme a los momentos más importantes de sus vidas. Aún así, los invité a pasar, serví refresco y nos sentamos a conversar. Pronto me di cuenta de que sabían de mis logros. Carla mencionó que había oído hablar de la apertura de nuestra nueva sucursal, y Ramón agregó: «Papá, ahora sí estás en la cima. Es increíble lo bien que te va. Estamos muy felices por ti». Escuchaba sin entender a dónde querían llegar. Luego empezaron a hablar de cómo querían que tuviera más contacto con sus hijos. Durante todos esos años sin comunicación, Ramón tuvo 2 niños y Carla una hija recién nacida. Sabía de esto por comentarios lejanos de familiares, pero nunca los había visto. Ahora, ellos decían lamentar el distanciamiento porque los niños deben conocer a su abuelo. Mientras intentaba asimilar que tenía nietos a los que jamás había conocido, mencionaron algo sobre apoyo financiero. «Ahora que tienes tanto éxito, ¿podrías ayudarnos un poco para iniciar unos proyectos?» Drenia. Algo en mí se encendió. ¿Solo venían porque ahora tenía dinero? ¿Dónde estuvieron todos estos años? Prometí pensarlo, pero al cerrar la puerta, lo primero que hice fue bloquear sus números. Necesitaba tiempo. Tal vez fue imprudente, pero la indignación me desbordó. ¿De verdad, después de 8 años de silencio, intentaban usarme para su beneficio? Al día siguiente, empecé a llamar a los familiares con los que aún mantenía cierto contacto para confirmar la historia sobre el negocio de su padrastro. Descubrí que sí. Ricardo estaba cerrando un trato para vender su empresa, que llevaba un par de años en declive. Para él era conveniente venderla, y Ramón y Carla, que trabajaban allí en buenos puestos, se quedarían sin sueldos estables. Mis familiares, con cierto tono de compasión, me dijeron que ahora mis hijos contaban conmigo, ya que mi centro deportivo estaba en crecimiento, con oportunidades de expansión y contratación de más gente. Tal vez querían trabajar conmigo o convencerme de sus ideas. Escuché todo esto y me di cuenta de que la versión tenía sentido. Mis hijos habían regresado, pero no por mí, sino por conveniencia. Sí, entiendo que también están mis nietos, a quienes nunca he visto. Por supuesto, me gustaría alegrarme por mis hijos, conocer a los pequeños. Pero ellos nunca me invitaron a los cumpleaños de mis nietos, nunca me pidieron que fuera a ver cómo crecían. Siempre les pareció incómodo, porque en esas reuniones estarían Sofía y su nuevo esposo, y creían que eso crearía un ambiente tenso. Si lo pienso bien, durante todos estos años, parece que no les importaron mis sentimientos, y ahora aparecieron justo cuando enfrentaban dificultades. Pasé toda la noche pensando. Por un lado, quería cortar los lazos con ellos para siempre, porque duele que solo te busquen cuando les conviene. Por otro lado, sabía que tenía nietos inocentes en esta historia. ¿Valía la pena perder la oportunidad de construir un vínculo con ellos, aunque las circunstancias fueran tan complicadas? Estaba en un verdadero conflicto interno y no lograba tomar una decisión. Al final, la irritación y el dolor ganaron. Decidí mantenerme alejado de mis hijos. Durante días me repetí: no, no han vuelto por amor, sino para comprarme con conversaciones sobre mis nietos y después presionarme para que invierta en su nuevo negocio, o los mantenga mientras buscan trabajo. Tal vez era una idea cínica, pero ya me había quemado demasiadas veces como para volver a lanzarme de cabeza, así que los dejé bloqueados.
Un par de días después, Ramón y Carla aparecieron inesperadamente en mi puerta. Golpeaban con insistencia, exigiendo que les abriera. Pero no lo hice. Les dije que ya sabía la verdad sobre el negocio de su padrastro, y que entendía que no habían venido porque me necesitaran como padre, sino porque buscaban un patrocinador. Les dije que lo que hacían era una falta de respeto hacia mí. Se indignaron, diciendo que estaba creyendo rumores y exagerando la situación, que realmente querían recuperar nuestra relación. Yo respondí que ya no creía en sus palabras. Durante horas después de que se marcharon, mi cabeza era un torbellino de emociones. Por momentos quería llamarlos y disculparme por ser tan duro, pero luego la herida volvía a abrirse con fuerza. Me di cuenta de que no podía lidiar con esto solo. En el trabajo estaba distraído, apenas podía concentrarme en los entrenamientos. Mis amigos y socios, al enterarse de lo que pasaba, me brindaron su apoyo, pero tampoco sabían qué aconsejarme. Algunos decían que debía darles otra oportunidad, otros que debía cortar el contacto. Al final, todos coincidían en que, si estuvieran en mi lugar, también dudarían. La decisión, sin embargo, era solo mía. El tiempo pasaba, y yo seguía atormentado, hasta que ocurrió algo que empeoró aún más la situación. Una semana después, Ramón y Carla llegaron directamente a mi centro deportivo, esta vez con mis nietos. Me llamaron a la recepción y me dijeron que había unas personas que se negaban a esperar y exigían verme de inmediato. Supe enseguida de quiénes se trataba y pedí a seguridad que los llevaran a mi oficina para que no hicieran un escándalo en el vestíbulo. Ese día tenía una sesión de entrenamiento y no podía cancelarla, así que los hice esperar media hora. Fue mi pequeña venganza por todo lo que me habían hecho en el pasado. Cuando finalmente entré a la oficina, Ramón y Carla me atacaron con reclamos por haberlos hecho esperar con los niños. Pero les respondí que estaba en horario laboral y que no tenían derecho a irrumpir sin previo aviso, esperando un trato especial. Dijeron que habían traído a mis nietos para que los conociera y sintiera la alegría de estar con mi familia. Los niños, de verdad, eran encantadores. Los pequeños hijos de Ramón y la diminuta hija de Carla, con ojos curiosos. Mi corazón se encogió. No entendían nada de estos conflictos entre adultos. Eran inocentes en todo esto. Pero, por desgracia, sentía que sus padres estaban usando eso como una herramienta de manipulación. Ramón y Carla insistían en que querían reconstruir el calor familiar. Pero, poco después, añadieron que al menos debería escucharlos sobre su nueva idea de negocio y la inversión que esperaban. Solo sacudí la cabeza. Ya me quedaba claro que habían venido a negociar su conveniencia. Cuando me negué, Ramón perdió la paciencia y comenzó a levantar la voz. Los niños se asustaron y rompieron en llanto. La escena era patética y dolorosa. Intentaba calmar a los pequeños mientras sus padres me acusaban de ser frío y arrogante. Apenas me contuve para no hacerlos salir a la fuerza. Finalmente, dejé claro que, si no se iban por su cuenta, pediría a seguridad que los echara. Entendieron que iba en serio y se fueron, dejándome en un estado de confusión total. Sentía un profundo rechazo hacia toda esta situación. Ellos habían provocado el conflicto y, sin embargo, me estaban pintando como el villano. Pasé los siguientes 3 días como en una niebla, tratando de recuperar el equilibrio emocional. Incluso mis colegas notaron que estaba pálido y hablaba poco. Por las noches, pensaba en esos pequeños. No me conocían, y su primer encuentro conmigo fue en medio de una pelea. Me avergonzaba que las cosas hubieran llegado a este punto. Cuando las tensiones bajaron un poco, Ramón y Carla intentaron otro enfoque. Me enviaron un largo correo electrónico desde una dirección desconocida, ya que los tenía bloqueados. En él se disculpaban por todo lo que habían dicho, y admitían que, efectivamente, habían actuado por interés al esperar que yo invirtiera en su negocio. Ahora, decían haber comprendido su error, y no querían perder por completo la posibilidad de que yo tuviera contacto con mis nietos. Si no quería ayudarlos económicamente, no volverían a tocar el tema. Según ellos, querían darme la oportunidad de decidir cómo proceder. Terminaban diciendo que, si alguna vez deseaba conocer a los niños, podía invitarlos a un lugar neutral, sin discusiones. Aseguraban que lamentaban haberme ignorado durante tanto tiempo. Leí el correo varias veces. El tono parecía diferente, menos agresivo. Tal vez realmente se habían dado cuenta de que habían actuado mal, pero el recuerdo de las viejas heridas seguía ahí. No podía olvidar cómo se comportaron en mi centro deportivo hace apenas una semana. Y ahora tenía la gran duda. No quería perder la oportunidad de acercarme a mis nietos, pero temía que volvieran a utilizarme. Debatiéndome entre el deseo de perdonar y el miedo de ser herido de nuevo, decidí no responder. Necesitaba tiempo para pensar. Pasaron casi 2 meses. Durante este tiempo, ni Ramón ni Carla intentaron ponerse en contacto conmigo, y al parecer, tampoco vinieron a mi casa.
Tal vez entendieron que necesitaba espacio. Yo tampoco los busqué, porque aún no sabía si estaba listo para retomar el contacto. En mi interior, la añoranza por mis hijos y mis nietos crecía. A veces imaginaba que venían a visitarme solo por el deseo de compartir un momento en familia, sin peticiones económicas, sin engaños, que nos sentábamos juntos a la mesa, contándonos historias y haciendo planes para el futuro. Pero temía que, en la realidad, eso no fuera más que una ilusión. Sin embargo, llegó una noche en la que de repente comprendí. El tiempo vuela. Tengo 59 años, y si sigo aferrándome a mi orgullo, podría perder para siempre la oportunidad de reconstruir mi relación con mi familia. La infancia de mis nietos pasará, y no veré cómo crecen. Y quizás, en el futuro, me arrepienta cuando ya sea demasiado tarde. Así que decidí responder a su correo. Escribí que estaba dispuesto a verlos a ellos y a sus familias, pero con una condición: que el tema de la ayuda económica no se mencionara en absoluto. Dejé muy claras mis reglas: nada de hablar sobre dinero, solo nos reuniríamos para recuperar el vínculo. Para mi sorpresa, la respuesta de Ramón y Carla llegó en apenas un par de horas. Expresaron su disposición a venir a cenar el fin de semana, y propusieron llevar comida para no darme más trabajo. Pero yo insistí en que yo mismo prepararía todo. De repente, sentí una inesperada emoción. Limpié mi casa, compré productos frescos en el mercado y pensé en preparar algo especial para los niños, como frutas, jugos y dulces. Llegó la noche del encuentro, y me senté junto a la ventana, esperando su coche. Cuando llegaron, salí al patio a recibirlos. Algo cálido se encendió dentro de mí, al ver la alegría de mis nietos al descubrir los globos que había inflado especialmente para ellos. Observando a esos niños jugar, sentí que, a pesar de todo lo malo de los últimos años, aún no estaba todo perdido. Sus padres se comportaban con prudencia, pero con suficiente cortesía. La velada transcurrió con más tranquilidad de la que hubiera imaginado. Para mí era importante escuchar una disculpa, y efectivamente, la recibí. Tanto Ramón como Carla admitieron que habían reflexionado mucho, y que su actitud en el pasado había sido demasiado egoísta, que yo merecía un mejor trato como padre. Y aunque quería creer en sus palabras, también sabía que la confianza no se recupera en una sola cena. Por supuesto, no tenía ilusiones de que todo se resolviera en una sola noche. Aún nos quedaba un largo camino por recorrer para reconstruir la confianza. Pero al menos me aseguraron que ya no insistirían en que invirtiera en su negocio, y me dejaron claro que realmente querían recuperar nuestra relación. Al despedirse, me dijeron que estarían encantados de visitarme con más frecuencia para que mis nietos finalmente sintieran que tenían un abuelo presente. Cuando la puerta se cerró tras ellos, me quedé de pie en la sala, sintiendo una mezcla de alivio, tristeza y esperanza. La vida es impredecible, y quién sabe cómo se desarrollará todo a partir de ahora. Pero entendí que, en mis reflexiones sobre el perdón y las segundas oportunidades, quizá había pasado demasiado tiempo aferrándome solo al resentimiento. Tal vez mis nietos realmente podrían cambiarlo todo para mejor, si les permitía entrar en mi vida. Me quedé un momento en silencio, escuchando mis propios sentimientos, y decidí que les daría una oportunidad. Sería cauteloso, pero me permitiría abrirme poco a poco, para no arrepentirme más adelante de haber negado el amor a mis hijos y a sus pequeños. Comparte tu historia en los comentarios, me encantará leerla. Si te ha gustado este video, y quieres escuchar más historias reales llenas de emociones, lucha y decisiones difíciles, no olvides suscribirte y activar la campanilla para no perderte los próximos episodios. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias importantes que merecen ser escuchadas. Nos vemos en el próximo video.